Bueno, al centro adicionalmente es una organización, una plataforma que está pensando permanentemente en la región. Colombia no es solamente Bogotá, Colombia son 32 departamentos y cientos de miles de municipios. Por eso es muy importante conocer, entender y contarles que ya tenemos nuestras dos primeras direcciones departamentales, la de Bolívar y la de Magdalena. Y esperamos tener muchas otras en un corto plazo. Hoy tengo el inmenso placer de presentarles a dos personas maravillosas, a Sergio Londoño y a Ernesto Forero. El primero, Sergio, es director de Bolívar, Ernesto es director de Magdalena, y nos van a acompañar hoy como para tener la posibilidad de entender cómo se está viendo esta crisis en la región. Sergio es politólogo cartagenero, es especialista en gobierno y en gerencia pública y tiene experiencia gubernamental. Fue alcalde de Cartagena, ha sido director de la Agencia de Cooperación Nacional, también de la Fundación Compás. Y Ernesto tiene también una gran experiencia en el sector privado. Es director temático, como les decía, abogado y magíster de la Universidad Externa de Colombia, una maestría en Derecho Internacional en Londres y adicionalmente ha hecho importantes especializaciones, lo que ha llevado a desarrollar su propia firma que se llama EF Legal Asociados SAS. Entonces Listo. arranquemos dándole la bienvenida a ambos. Y Sergio, Ernesto, una pregunta para los dos. ¿Cómo han visto la acción de los gobernantes locales? ¿Qué cosas buenas de resaltar? ¿Qué cosas para mejorar? Si quieren, en sus regiones o si les parece a nivel nacional. Adelante, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por esta pregunta, por esta invitación. Creo que la consolidación de las direcciones temáticas del centro es muy importante en este proyecto país, y creo que a lo largo de los años y de los momentos vamos a ver cómo las regiones van a ir, como en esta coyuntura, tomando la importancia que se merecen dentro del debate nacional. Específicamente, yo quiero empezar por Bolívar y por Cartagena. Es el sitio donde he estado, donde he podido palpar más los efectos del COVID-19 y lo que ha significado sobre la sociedad. Y en eso hay que resaltar el liderazgo tanto del gobernador de Bolívar como del alcalde de Cartagena a la hora de garantizar la vida de los ciudadanos. Fueron de los primeros en hacer un llamado a la cuarentena. Se impusieron unos toques de queda en Cartagena de forma muy rápida. Cartagena empezó antes incluso del simulacro de Bogotá, unos días antes. En ese momento se pensaron que las medidas eran extremas. Sin embargo, habíamos tenido unas alertas por el sector turismo que creo que Ernesto también puede sentirse relacionado con eso. Nosotros tuvimos un crucero que provenía de las islas del Caribe con posibles infectados. Salió la alerta, después llegaron 5 infectados, uno de esos terminó en Medihelp, afortunadamente se curó esa señora mayor, pero hubo una respuesta, digamos, fuerte de las autoridades en las medidas de cuarentena y de toque de queda. Sin embargo, mi preocupación en estos momentos es lo que viene después. Yo creo que un gobernante tiene que aprender que uno vive, como yo lo decía en un tuit hace unos días, uno vive en 3 dimensiones. Uno, solucionando los chicharrones del pasado. 2, tratando de controlar el presente. Pero lo más importante es planificando el futuro. Y yo no veo, y puedo decirlo por lo que he visto en medios de comunicación con gobiernos de otros departamentos o de otras ciudades, yo no veo que se está haciendo un ejercicio de planificación rigurosa de cómo vamos a hacer para salir de esta crisis en estos momentos. Es una crisis económica profunda que combate obviamente los niveles, pues que colinda con los niveles de pobreza que hemos venido pues bajando en los últimos años, pero cómo va a reaccionar el Estado ante las nuevas disyuntivas post-coronavirus, y también pues qué vamos a hacer para garantizar que la salida de esta cuarentena vaya a ser
ordenada, positiva, que vayamos a tener un sistema de salud que responde. Mi sugerencia básica sería, miren, a los gobernantes locales, a los alcaldes y a los gobernadores, formen unos comités, uno de desarrollo económico y uno de salud. El de salud está pendiente del CRUE, está pendiente de los datos, de las cifras oficiales con el Ministerio de Salud, pero es muy importante que los planes en alineación con los consejos de desarrollo económico se pongan en marcha. Entonces, incentivos tributarios para empresas son lo más sencillo, necesitan aprobación del consejo, algunas disponibilidades presupuestales y traslados en el marco de las calamidades públicas son posibles, estudio de créditos, ciudades como Cartagena, por ejemplo, tienen un cupo de endeudamiento que puede ser muy superior incluso a los presupuestos anuales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para acceder a créditos de banca internacional a 20 o a 30 años? Van a ayudar a que el Estado en estos momentos sea el gran movilizador de la economía. Cartagena no está lejos de poder tener un crédito de $500 millones, por ejemplo, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para invertir en obra pública, para invertir en consolidación del tejido económico y pueda poner a la ciudad a marchar después de un escenario como este. Muchas gracias, Sergio. Muy importante ese análisis que haces de la perspectiva del gobernante, el pasado, el presente, el futuro y las recomendaciones que puntualmente hace Cartagena pensando en lo que se viene. Ernesto, ¿cómo estamos viendo Santa Marta, el Magdalena? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas buenas, qué cosas hay que mejorar? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos. Es un placer estar aquí discutiendo estos temas y motivado con el nuevo relanzamiento de la imagen del Centro en Movimiento. Desde el punto de vista de las direcciones territoriales, hemos tenido muy buena acogida. La gente está muy entusiasmada, muy atenta a que estos foros sirvan para que se cree nuevas propuestas, sea un espacio de crítica, de manera que estos, por lo menos en mi parte, y estoy seguro que en la dirección de Sergio, también la gente está muy motivada con estos espacios. Desde el punto de vista de la atención del coronavirus, también tengo que coincidir con lo que plantea Sergio. Tal vez nosotros, por ser una ciudad de puerto, tenemos latente el contagio, digamos que tenemos un punto de conexión con el exterior más visible y más cercano, de manera que aquí considero que también tomamos las medidas a tiempo. Hay una coyuntura política muy interesante y es que tanto gobernador como alcalde son del mismo partido, atienden la misma corriente ideológica y de alguna manera hace que actúen al unísono. Y en situaciones de esta contingencia eso es muy fructífero. Pienso que han actuado en medio de las dificultades. Digamos que para nadie es un secreto que los departamentos y las alcaldías tienen algunas restricciones de tipo presupuestal y de disponibilidad y de movilidad de los recursos. Sin embargo, siento que en medio de las dificultades están planteando soluciones. Gracias a las redes, considero que lo tienen a uno informado de manera casi permanente. Han ido activando infraestructuras hospitalarias que estaban olvidadas. Han hecho uso también de alguna infraestructura que tenía la antigua DNE, que la han ido habilitando para la atención de enfermos del coronavirus. De manera que yo pienso que en medio de las circunstancias ha sido positiva. A veces uno echa de menos un poco información con cifras, ¿sí? La gente simplemente se limita a informar cuántos muertos o cuántos contagios ha habido, pero a veces uno se queda corto en cuántas pruebas se hacen, cuántas pruebas están por llegar, cómo estamos en los temas de los químicos para hacer los análisis, que eso es de pronto lo que uno echaría de menos, una información un poco más técnica, si se quiere, y porque se han enfocado simplemente en un tema más informativo, más de las redes, pero uno entiende que en medio de las circunstancias eso sucede así, y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, uno ve que han ido mejorando esos mecanismos de comunicación. Coincido igualmente con Sergio que hay una parte del equipo que debe estar preocupada por lo que se viene. Digamos que si bien la prioridad en este momento es lo que está ocurriendo y la atención de la emergencia, sí es muy importante que un sector del gabinete esté pensando en lo que se viene, tanto desde el punto de vista de reactivación de la economía como de reactivación de la normalidad, del transporte, del comercio, de la educación.
pienso que también plantea retos. Creo que esta situación de emergencia ha evidenciado problemas que ya nos intuíamos, pero que definitivamente hoy se han vuelto una certeza. La posibilidad de utilizar los medios de comunicación y los medios tecnológicos para interactuar con el administrado, pienso que es muy importante. Por lo menos aquí en Santa Marta, muchas de las convocatorias que el gobierno local había hecho, están suspendidas porque están muy, o dependen mucho de que se presenten las solicitudes de manera física, que no se cuenta con una urna, que no se puede interactuar. Entonces yo creo que sí hay un reto importante una vez esto vuelva a la normalidad. Yo llevo unos años en el sector público y siempre he oído en todos y cada uno de los discursos, de las intervenciones, hay que fortalecer la descentralización, hay que darle más a las regiones, hay que lograr que las regiones tengan más libertad y más independencia, pero siempre terminan de alguna otra manera tomándose las decisiones en la capital, etc. Esta crisis que enseñanza sobre por qué razón la descentralización no ha sido lo suficientemente efectiva. ¿Qué podríamos estar viviendo o qué podríamos estar superando o enfrentando en mejor condición si tuviéramos una verdadera descentralización, Sergio? Yo creo, ministro, que usted ha dado en el clavo. Creo que hemos hecho y creado a lo largo de los años muchísimas herramientas. Si bien faltan muchas, hemos creado muchísimas y muy importantes. Sin embargo, a mí me sorprende que ante cualquier crisis, siempre los primeros recursos que el gobierno nacional toca son los recursos destinados a las regiones. O sea, ante cualquier crisis económica, en los últimos años, no estoy hablando específicamente de este gobierno, sino de 3, 4 gobiernos de hace atrás, siempre la respuesta a la crisis económica es toquemos los recursos de los desahorros del FOMPET, toquemos los recursos que van destinados a las regiones. ¿Por qué? Porque está la pulpa facilita de agarrar. Y nunca la respuesta es apretémonos el cinturón en el Estado central, revisemos nuestros niveles de burocracia central, revisemos cómo nosotros desde el gobierno nacional podemos enviar mayores recursos para las respuestas en territorio. Y lo que hacemos es que llenamos las agencias de acción del gobierno nacional en los departamentos y de alguna forma repetimos la centralización del país, porque inyectamos plata a ICBF, inyectamos plata al SENA, inyectamos plata, digamos, a las estructuras nacionales que están presentes en los territorios y a través de eso canalizamos los recursos. Y nunca pensamos en fortalecer las capacidades de las alcaldías y de las gobernaciones mediante transferencias directas o mediante subsidios o mediante apoyos que las alcaldías puedan aprovechar para fortalecer el sistema democrático en nuestro país. Entonces, a mí sí me parece muy importante que en medio de las crisis nosotros aprendamos que son las alcaldías, son las gobernaciones los principales aliados del gobierno nacional en los territorios y que la desconfianza no puede regir para siempre las interacciones entre el gobierno nacional, ciudadanos y gobiernos locales. Eso por un lado. Por otro, yo creo que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos unos sistemas de salud locales mucho más robustos, con apoyos más directos del gobierno nacional, obviamente con una vigilancia de recursos mucho mejor, porque en el caso de Cartagena nosotros tenemos una situación de un crédito de 250.000 millones de pesos de gobiernos de alcaldes anteriores que terminaron en que se desapareció la plata y se dejaron de construir más de 30 puestos de salud en la ciudad por supuesta corrupción. Entonces, yo lo que digo es, hombre, fortalezcamos la forma como las alcaldías y las gobernaciones están alineadas con el gobierno nacional para soportar las crisis y no echemos mano de los recursos de las regiones, que bien poquitos sí son, como la primera respuesta a las crisis, a las posibles crisis económicas o a la necesidad de recursos del gobierno nacional. Es importantísimo que el gobierno nacional también, como dicen los estadounidenses, hombres, recorten la grasa un poquito
y hagan una introspección rápida de qué se necesita y qué no se necesita para atender la crisis en materia de recursos. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta es una discusión que lleva 2 años de historia, 200 años de historia. Siempre está la disyuntiva entre si es mejor el centralismo o un federalismo, regionalismo. Uno entendía las razones históricas con base en las cuales se tomaron las decisiones de mantener siempre centralizada un poco la dirección de un país. Sin embargo, yo creo que nos llegó el momento, creo que hoy contamos con la estructura, con la madurez de país y contamos con los medios tecnológicos para todos esos temores, todos esos mitos que existían que relacionan la descentralización con corrupción, que la hay, sin duda la hay, pero todos esos mitos creo que ya tienen remedio, o por lo menos principios de solución. Entonces yo creo que toca refrescar un poco ese análisis, toca volver a refrescar las razones que nos llevaron a tener un manejo centralizado y toca ponerlas sobre la mesa, darles un buen debate y, como dice Sergio, darle la confianza a los administrados de que una descentralización no significa necesariamente una corrupción o una falta de ejecución. Además, con un punto que creo yo es importante tener presente, si uno le da autonomía a las regiones, los gobernantes saben que están entre sí, en el buen sentido de la palabra, compitiendo, sabiendo quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y eso les va a permitir un mayor control por parte de la ciudadanía. Si el de Bolívar lo está haciendo mejor que el de César, pues el de César va a decir, hombre, ¿por qué allá sí pueden y por qué acá no podemos? Así que yo estoy 100% de acuerdo con ustedes, pero quiero hacerles una tercera pregunta que es pensando en el día pensando en el día que nos van a dejar, digamos, salir después de la cuarentena. ¿Cuáles son los sectores a los cuales tiene que apuntarle cada uno de sus departamentos para ver de qué manera reactivamos el tema de la economía? Ustedes tienen, por supuesto, una alta concentración en temas de turismo, pero el otro que pues una dificultad para quienes estamos en el interior de ir como primera medida a descansar o etcétera, porque la situación económica no será fácil. ¿Qué estarían ustedes proponiéndole a, a, a los gobiernos en ese sentido? Para Cartagena, sin lugar a dudas, el sector más afectado es el turismo. Tenemos restaurantes, bares, pero también vendedores informales que viven del día a día de venderle artesanía, de venderle mangos, raspados a la gente que se baja de los barcos y que llega a Cartagena, sino también por lo que viene de la reactivación mundial, porque Cartagena, esto no está pasando únicamente en Colombia ni en Cartagena, está pasando en el mundo entero. Entonces la reactivación del sector turismo, de las aerolíneas y demás va a ser muy lento, o eso es lo que todo pronóstico indica, porque además no sabemos cómo se van a reacomodar el turismo o el transporte de pasajeros después de una pandemia. Cuáles van a ser los protocolos en los aeropuertos y demás. Entonces, sin lugar a dudas, ese 20 y tanto % de la economía que mueve el turismo en Cartagena, los otros son sector comercial y sector industrial y portuario, va a sufrir bastante. Lo que yo diría es que si bien en los últimos años Colombia, por el proceso de paz, por el impulso a la infraestructura hotelera y turística, ha querido que el turismo se consolide como el nuevo petróleo, hay que ponerle hoy mucha atención al plan sectorial de turismo y cómo va a ser el gobierno nacional para liberar o para apaciguar las cargas. Uno, yo creo que se deben seguir las medidas de descuento a la renta a los hoteles que se construyeron entre tal fecha y tal fecha. Creo que eso es importantísimo, creo que no se debe caer en una nueva reforma. Creo que también es muy importante que nosotros, de alguna forma, desde el gobierno local, departamental o nacional, tengamos unos incentivos, descuentos en el impuesto predial, descuentos en industria y comercio, mayores plazos para pago, que eso se deben hacer de forma muy rápida para el sector turismo, porque si no, no aguanta. Y lo que sucede en Cartagena es que, y de pronto en muchas otras partes del país, es que el turismo
no ayuda, no es el motor de la gran economía. El turismo en Cartagena es el motor de la microeconomía, o sea, de la economía del pan de cada día de muchísima gente. Entonces, si no le prestamos atención a la caída o no le prestamos atención y le ponemos incentivos a quienes tienen hoteles, a quienes tienen restaurantes, a quienes tienen bares, y hacemos mejor y más accesible el turismo a la ciudad, vamos a tener una bomba social enorme porque el 53% de los cartageneros vive de la informalidad y una informalidad relacionada con el sector turismo. Entonces, tenemos que meterle, inyectarle muchísimos recursos al sector para que pueda salir adelante. Sin duda, esa es mi preocupación mayor en estos momentos. Muchas gracias, Sergio. Erne, ¿qué opinas tú al respecto? No, yo coincido totalmente. Aquí lo que uno ha visto es que el gobierno se ha preocupado, y pienso que de manera afortunada en algunos casos, de garantizarle o de proveerle recursos a los sectores formales, o sea, vía Bancoldex, vía bancas de segundo piso, pero eso implica que los beneficiarios de este tipo de soluciones estén en el mercado formal, es decir, que tengan préstamos, que tengan deudas, que declaren, que presenten impuestos, pero hay un segmento que a veces a la luz de los beneficios es invisible, ¿sí? Porque no les llega ese tipo, si uno dice que le da soluciones en cuanto a la renta, ¿cómo hacen los que no pagan renta? ¿Sí? Si uno dice, mire, es que en el banco le vamos a permitir que usted no pague capital, sino que solo intereses, ¿qué hacemos con esas personas que no tienen deuda? ¿Sí? Entonces, yo me enfocaría un poco en ese sector informal, que aquí en Santa Marta y en el Magdalena hay mucho, en el que a veces no aparecen en las cuentas del gobierno, ¿sí? Que en ver cómo se trasladan eso tratando de ser asistencialista, pero también tratando de garantizarles la sostenibilidad. Creo que eso es un balance que tiene que ir pensando el gobierno y, por supuesto, el sector formal necesita, en particular el turismo. Sin embargo, a ellos de alguna manera uno ve que es relativamente fácil brindarle las herramientas, vía descuentos, vía cualquier tema de carácter aduanero, se le quita el impuesto de nacionalización, si tiene que hacer giros al exterior, uno hace los beneficios. Pero hay un segmento de esa economía en donde esas ayudas de carácter tan formal y a veces tan sofisticado no le están llegando. Y a esas personas pienso es la que hay que proteger. Esas personas hay que proteger en departamentos como el del Magdalena y en Santa Marta, casi que es la mayoría de personas. Aquí la mayoría de personas son las que de alguna manera son independientes, pero no declaran renta, se rebuscan, se hacen de todo, y ese sector es el que hoy está bastante deprimido, está con bastante presión, muy preocupado, porque no siente que no tiene qué puerta tocar. El gobierno no le define, el gobierno central anuncia temas, digamos, de carácter más macro, pero esas personas que se mueven en el comercio informal necesitan una respuesta y de alguna manera ver la luz al final del túnel. Entonces pienso que eso hay que enfocarlo, Sergio. Y yo quiero totalmente de acuerdo con Ernesto y tomando de ahí un poco, también tenemos una oportunidad gigantesca. Y es, miren, el espacio público en nuestras ciudades, en Santa Marta, en Cartagena, en ciudades turísticas, se ha vuelto un tema, un dolor de cabeza para los gobiernos. Invasión del espacio público, confianza legítima, situaciones como la de Playa Blanca es supremamente dolorosa, pero hoy, después, en medio de esta cuarentena, pues hemos visto delfines en el Rodadero y delfines en la bahía de Cartagena, hemos visto recuperación de los ecosistemas en Playa Blanca, hemos visto un centro histórico, por lo menos en el caso de Cartagena, decantado, mucho más limpio, obviamente por la ausencia de gente. Entonces, hombre, también y es ahí donde digo, ninguna parte de los gobiernos debe estar descansando. Tenemos que, en esa planeación económica, necesariamente revisar quiénes tienen confianza legítima. Cómo se puede hacer para ordenar el espacio público para estas personas que viven en la informalidad, cómo hacemos para recuperar el espacio público para los ciudadanos, para ofrecer unos bonos para aquellos que están en el sector informal y formalizarlos a través de las cámaras de comercio. Hoy en día las cámaras de comercio tienen 10.000, 12.000, 15.000,
30.000 millones de pesos en nuestras regiones disponibles para la formalización. Hombre, cómo esos recursos logran aliviar el sector informal y cómo recuperamos un poco de orden y de claridad en materia de ordenamiento territorial en estos momentos de ausencia, digamos, de la actividad en las ciudades. Yo creo que nadie lo ha visto por ahí, pero es un dolor de cabeza de los gobernantes y creo que sería muy importante para el sector turismo que uno pueda salir de esto con una ciudad limpia, con una ciudad ordenada, con unos ecosistemas saludables y con unos planes de mitigación y de control de lo que viene hacia un futuro. Digamos, la capacidad de carga de Playa Blanca, los controles de acceso de las personas, los cobros, que Parques Nacionales Naturales nos diga, bueno, esta es la caseta de cobros para ingreso terrestre, todo ese tipo de iniciativas que estaban en el tintero o suspendidas porque miércoles está la gente, está el turista, no lo podemos incomodar. ¿Cómo hacemos para que el vendedor informal no se nos revele en estos momentos porque no tenemos todavía el paquete de subsidios? Todo eso, todos esos paquetes de subsidios, todos esos alivios, todas esas cosas las podemos sacar en estos momentos, le inyectamos plata a la economía y ponemos a rodar un sector turístico fortalecido en nuestras ciudades. Bueno, muy agradecido, Ernesto, Sergio, con ustedes. Muy importantes sus consejos, muy importantes sus, sobre todo, análisis y algo muy importante, acá mi hija corriendo y gritando, eso es parte de las entrevistas desde casa. Recordarles pues que Alcentro es una incubadora, no solamente de liderazgos, sino de las regiones, y es muy importante que sigamos pedaleando en ese sentido. Estamos lanzando esta nueva imagen, esta nueva página, y estas entrevistas sí que van a ser importantes para nuestros lectores. Así que muchas gracias, y que de esta vamos a salir juntos, no les quepa la menor duda. De acuerdo, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, chao, un abrazo. Chao. Chao. Gracias, chao.